Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar que tú te encuentras en el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con él. Oye, hoy vamos a conversar con alguien que trabaja en un punto donde muchas empresas sufren, se confunden y muchas veces pierden dinero. Y es la distancia entre hacer marketing y realmente vender. Nos acompaña Álvaro Ovejas, una voz muy clara cuando se trata de estrategia comercial y marketing orientado a resultados. Bueno, Álvaro lidera Leitmotiv. ¿Está bien, Álvaro? Está correcto, sí. Leitmotiv. Una consultora que ayuda a empresas de servicio a construir sistemas de captación y conversión mucho más medible, sostenible y rentable. Y bueno, lo que vamos a conversar hoy es que su mirada combina estrategias, datos, automatización, importante eso. Y una pregunta que parece simple, pero que lo cambia todo. ¿Esto que estamos haciendo está generando negocio real o es solo una actividad? Bueno, la verdad es que en un mundo lleno de estas métricas validosas, KPI, modas digitales, promesas infladas. Bueno, hoy queremos ir a lo esencial. ¿Cómo conectar marketing con ventas? ¿Cómo dejar dejar de perder oportunidades por una mala gestión de los leads? Y bueno, también nos va a contar Álvaro y automatizar primero y cómo convertir mejor sin caer en trucos ni atajos. Álvaro, bienvenido a Un Café con R y es un gusto tenerte con nosotros. Pero cuéntanos un poquito aquí dónde estamos hoy día. Muy buenas, Roberto. Muchas gracias por el tiempo. Hoy estamos en Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad, cuna de Cervantes, y dispuestos a hablar de marketing, ventas y todo lo que haga falta y que pueda servir de utilidad. Bueno, nos vamos a ir ahora entonces al programa disfrutando de este día maravilloso en esta región del país, porque hay muchísimas empresas que sienten que hacen marketing, y bien entre comillas. Publican, pautean, generan contenido, bueno, y hasta incluso reciben algunos leads, pero aún no crecen las ventas al ritmo que ellos esperan. Y aquí aparece esta frustración común. Se invierte, se trabaja, se mueve todo, pero el negocio no despega. Entonces, Álvaro, quiero partir por acá. ¿Por qué tantas empresas hacen marketing y aún así no logran crecer en ventas? A ver, el principal problema que nos encontramos es que marketing y ventas no se encuentran alineados, con lo cual no hay una estrategia común, coordinada, que vaya hacia el objetivo de crecimiento, o sea, hacia el objetivo de vender o de fidelizar o de maximizar ese ticket medio que nos dé ese crecimiento, ¿no? Entonces, principalmente es porque empezamos a hacer acciones, ¿no? Las empresas empiezan a hacer acciones, bien por modas, bien por pues porque lo está viendo en la competencia, bien porque yo lo llamo tener un poco de ego, ¿no? De querernos ver en redes sociales, querernos ver en otros, en canales en los que a lo mejor estamos a nivel usuario. Y empezamos a hacer acciones, ¿no? Empezamos a lanzar anuncios, publicaciones, empezamos a hacer ese tipo de acciones, pero no tenemos claro el por qué y para quién lo hacemos, ¿no? Esa definición de cliente ideal, ese enfoque claro de hacia dónde queremos llegar y qué queremos conseguir, ¿no? Entonces nos perdemos en ese camino, nos perdemos en ese punto en el que ya hemos conseguido a lo mejor algún lead, pero luego de repente vemos que eso no avanza y no se convierte en clientes, no están cualificados, no están acertados, y es porque no hemos apuntado, o sea, estamos intentando matar moscas a cañonazos, ¿no? O estamos intentando alcanzar con redes de pesca enormes a pececitos que a lo mejor se te cuelan o se te escapan porque no lo tienes bien pensado, bien dimensionado, bien definido de inicio. Bueno, y justamente aquí quiero enlazar lo que me estás diciendo, porque aquí hay un punto especialmente en tu trabajo, y es el paso desde estas métricas bonitas hacia las métricas útiles, que ustedes lo que hacen. Bueno, y aquí se habla mucho de alcance, impresiones, likes, pero la pregunta empresarial es otra. ¿Qué está pasando con los leads calificados por el costo de adquisición
con el valor del cliente y con la calidad real de esas oportunidades donde ustedes tienen mucha experiencia. Pues me alegro que me hagas esta pregunta, Roberto. Es que este es un tema que además hoy precisamente hemos estado hablando con un cliente sobre ello. La mayoría de las empresas tienden a centrarse en esas acciones y centrarse en las métricas que te hablan de cómo performance o cómo performan o qué resultados nos dan esas acciones. Pues, llámese impresiones, llámese clics, llámese visitas, pero se olvidan de la parte estratégica, como decíamos, ¿no? O sea, necesitamos entender realmente quién es el cliente y qué queremos y cómo queremos llegar a él, ese cliente ideal, para poder determinar realmente en qué canal queremos estar. Y saber en qué canal queremos estar, teniendo varios, lo que vamos a tener que ver es cómo comparamos los canales entre sí, ¿no? Y tendremos que determinar, pues, si los costes de adquisición reales que nos están generando cada uno de ellos, cuánto captamos y sobre todo que teniendo claro ese cliente ideal, vamos a determinar qué será un SQL. Pero volviendo a la parte de los costes de adquisición, precisamente, es la única forma que tenemos de poder comparar un canal con otro. Y aquí es donde se hace bastante mal o generalmente no se hace de la forma 100% correcta. Y es que obviamos costes que están intrínsecamente asociados, como los costes de agencia, por ejemplo, o costes de tiempo, de recursos, ¿no? De tiempo, de recursos humanos que se están haciendo. Véase, por ejemplo, publicar en redes sociales. Al final, publicar en redes sociales requiere grabar vídeos, editarlos, subirlos, un tiempo que, por mucho que sea tiempo nuestro, tiene un coste. Eso lo tenemos que llevar a cuánto realmente nos está generando de negocio, cuánta esa inversión de tiempo, de recursos, nos está generando X conversiones, X leads, dentro de ese objetivo que tengamos como negocio. Entonces, a partir de ahí es cuando podemos empezar a ver que a lo mejor canales que inicialmente parecían baratos o gratuitos realmente son mucho más costosos porque realmente no estamos consiguiendo resultados. En cambio, invertimos en campañas en Meta Ads o en Google Ads y estamos haciendo acciones más puntuales y vemos que, aun teniendo que hacer una inversión adicional, el retorno que nos ofrecen y los costes de implantación pues son menores, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un primer flujo. Y luego, como bien decías, aquí el escollo principal está en que no se define claramente qué es un SQL, ¿no? Entendemos SQL como Lead Cualificado para Ventas, Sales Qualified Lead, que viene a determinar qué es para un departamento comercial una oportunidad comercial clara, ¿no? Que ya está preparada para poder hacer una acción comercial. Tener una reunión en un proceso a lo mejor B2B, pues estaríamos hablando de una reunión de toma de datos, de una venta más consultiva, de entender el proceso y a partir de ahí convertir eso en una propuesta comercial, o si es a lo mejor más B2C con periodos de toma de decisión más cortos, pues alguien que ya está preparado para recibir una oferta y comprar, ¿no? Eso hay que definirlo, eso hay que construirlo. En esas bases estratégicas que tenemos que determinar, cliente ideal, propuesta de valor, pues tenemos que determinar ese cliente ideal, qué forma tiene, ¿no? Cómo es, cómo se encuentra y cómo determinamos si es realmente efectivo o cómo es, sobre todo, cómo lo vamos a identificar y cuándo se le va a pasar a ventas, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios puntos que son los que van a marcar ese éxito de la propia estrategia. Pareciera ser que bastante gente que tiene que tomar estas decisiones siempre está confundida. ¿Eh? Primero que todo, de repente confunden las acciones con B2B, con B2C, y no saben cuál es el camino que tienen que seguir. Y en eso, a ver si tú nos puedes también orientar en cómo poder ayudar a alguien que está mirándonos y te está escuchando y dice, pero ¿cómo yo identifico una de otra en una acción de marketing con Álvaro? A ver, lo primero que tenemos que entender es que dependiendo del tipo de negocio que tengamos, nuestros procesos comerciales y nuestra forma de vender van a tener que adaptarse a ese cliente objetivo que queramos llegar, ¿no? Ahí, por tipo de servicio, que lo que necesitamos es primero hacer
una toma de datos, tenemos que hacer una venta consultiva, tenemos que hacer una reunión de un SDR, o tenemos que tener con un agente o con un responsable, porque tiene que ser una venta más técnica, donde tenemos que entender la situación real de esa empresa, qué necesita, qué está buscando, para poder construirlo. Y eso a lo mejor luego lleva a un periodo de toma de decisión más largo. En un momento B2C, a lo mejor este proceso es mucho más ágil. Entonces, directamente, cuando hay un interés y cuando hay una necesidad, pues se puede solventar ofreciendo un producto, con una oferta, con una promoción. Entender este proceso, ese viaje de clientes, donde va a estar la clave para poder vender, porque es donde vamos a poder determinar cómo acompañamos al lead desde que lo generamos, desde que es un lead de marketing que ha llegado a nuestra web, a nuestros canales, a nuestros puntos de contacto que tengamos en nuestro ecosistema, que llega ahí, se convierte en un registro que ya tenemos en nuestro CRM, en nuestra herramienta de marketing automation, y determinamos cómo la acompañamos, qué pasa desde que es un lead hasta que se convierte, hasta que tenemos una primera reunión, qué pasa después de la reunión, cómo hacemos que asista a la reunión, que aquí es otro melón que se podría llegar a abrir, que es el de cómo no acompañas, ¿no? Cómo esperas tener una cita con alguien y no le das un poquito de cariño hasta que tienes esa cita. Entonces, ahí es donde nosotros estamos entrando ahora con Leitmotiv, a ayudar a muchas empresas, porque entendemos que solo la capa de marketing no les termina de ser rentable. Es decir, poner a funcionar canales de adquisición para generar volumen y para generar oportunidades que entren, o leads o contactos que entren en un embudo, si luego no somos capaces de avanzar con ellos, educarlos, generar una relación que termine convirtiéndose en una oportunidad de venta. Ojalá todo se pudiera convertir en ventas, pero bueno, en una oportunidad comercial. Si no lo estamos haciendo, en verdad estamos despilfarrando, ¿no? Y canales, sobre todo, en los que tienes que hacer inversión, y estás como un Google Ads, por ejemplo, ¿no? En el que tú vas a invertir por cada vez que hagan clic en tu anuncio. Eso es un pozo sin fondo. Tú puedes estar metiendo dinero y que si luego no eres capaz tú de rentabilizarlo por tu parte. Entonces, ahí es donde realmente estamos aportando mucho valor a las empresas, precisamente con eso, ¿no? Con ese entendimiento de lo que es un sistema de marketing y ventas, ¿no? Que al final marketing y ventas suena como dos departamentos independientes, pero realmente tienen que formar parte de uno, que es el de crecimiento del negocio, ¿no? Marketing para mí es transversal y necesita de ventas, necesita de publicidad, necesita de otras áreas para poder concretar esos objetivos de marketing, ¿no? y de negocio. Voy a seguir con esto, ¿eh? Porque acá yo veo una escena muy común en muchas pymes y empresas de servicio. Mira, logran captar los leads, que ya me lo dijiste. Pero aquí empiezan, llenan formularios, entra gente por campañas, por la web o por un contenido. Pero ese primer contacto muchas veces, y la venta, se pierde. Y muchas veces no se pierde algo, sino que se pierde casi todo. Por eso quiero entrar en uno de los temas más importantes de esta conversación, que es el lead management, la administración de esos prospectos. Álvaro, desde tu experiencia, ¿qué ocurre entre captar contactos, leads, y cerrar ventas? Pues aquí ocurre precisamente un proceso que normalmente está mal gestionado, ¿no? La parte de lead management entendemos como lead management la identificación de esos leads, es decir, habilitar sistemas para poder captar esos contactos, formularios en páginas de aterrizaje con diferentes llamadas a la acción, o incluso utilizar lead magnets, ¿no? Incentivos, ganchos para poder conseguir esa conversión. Y con eso vamos a identificar esos leads. Leads que nosotros ya previamente, a nivel estratégico, hemos tenido que definir cómo son, qué características. Por ejemplo, si queremos vender a empresas de más de 250 empleados, pues una de las preguntas que tendremos que hacer es qué número de empleados tienen, ¿no? Para que también eso luego nos sirva para esa segunda fase, que es la segmentación, ¿no? La clasificación, desgranar, ¿no? Y sacar el grano de la paja y poder encontrar realmente
quiénes son los que están más preparados, en qué momento se encuentran, en qué fase a nivel conciencia, si están preparados para la venta, si no, si necesitan más contenido, si necesitan más información, más cariño de algún tipo para poder ofrecerlo. Y a partir de ahí determinar cuáles son las acciones en función de ese tipo de lead, de ese momento en el que se encuentran, etcétera, ¿no? Entonces, esas acciones que son de lead nurturing, ¿no? De cultivo y de clasificación, son las que van a marcar ese éxito, ¿no? Y ahí decías también qué pasa cuando llega un formulario, ¿no? Y se recibe un lead, pero luego se pierde una venta. Exacto. El usuario lo que necesita también es tener, o lo que necesitamos para que ese usuario siga con nosotros, excepto que tengamos un producto súper innovador y no haya nadie más en el mercado, lo cual pues es altamente improbable muchas veces, excepto que estamos en esa situación, tenemos que ser conscientes de que hay otros tantos competidores como nosotros con las mismas intenciones de venta, de compra, de intentar llegar hacia el mismo cliente. Entonces, si nosotros no somos capaces de convertirnos en alguien relevante para el usuario, ser alguien confiable y por tanto darle una experiencia que sea positiva y vaya a contar con nosotros, pues aquí tenemos el riesgo de que vaya a preferir irse a la competencia frente a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas, te rellenan un formulario y tardas 2 días o 3 días en contestar a ese formulario. Porque probablemente ese usuario ya ha rellenado a otros competidores que a lo mejor ya le han dado respuesta. En cambio, si según te llega una solicitud, automatizas, que ahora hablaremos, me imagino, de automatización, Sí, como decías al principio. Si tú automatizas, por ejemplo, algún tipo de respuesta o tienes la capacidad de poder llamar en menos de 24 horas y decirle, oye, hemos recibido, hemos visto tal, gracias por tu interés, necesito más información para poder adecuarte una propuesta, necesito conocer esto, me gustaría entender cuál es tu problema y cómo realmente lo podemos dimensionar, y luego le dices que le puedes dar el presupuesto en 2, 3 días porque necesitas tiempo para prepararlo, la experiencia o la receptibilidad por parte del usuario va a ser mucho mayor. Y ahí, por ejemplo, eso es un problema y un punto donde nosotros solemos implementar según entramos en muchas empresas, porque es uno de los principales escollos. El lead necesita una respuesta inmediata, porque dado que ya tenemos capacidad y tenemos herramientas para poder darle esa respuesta inmediata, necesita sentirse importante y no sentir que es alguien más del montón, ¿no? Y necesitamos ser ese punto. Entonces, ahí es donde también tenemos mucho que mejorar. tal cual, tal cual. Oye, me parece que el embudo no falla arriba, falla al medio, ¿ah? Y hay un tramo intermedio que suele ser una zona gris, donde mueren el tiempo, el presupuesto, el retorno. ¿Cómo, y tú lo llamas el agujero negro, que me encanta ese término? ¿Cómo se arregla ese agujero negro de la administración de los leads y qué errores ves con más frecuencia? Pero también te quiero preguntar qué prácticas simples, pero bien hechas, pueden cambiar radicalmente esta conversión. Justo lo que comentábamos, poder hacer un seguimiento inmediato. El mayor problema de ese agujero negro sucede por una falta de coordinación entre marketing y ventas, que viene determinado por determinar cuál es la parcela de actuación de cada uno, ¿no? Y entre la parcela de marketing y la parcela de ventas hay un punto en el que tiene que ser que es de responsabilidad compartida, vamos a decirlo así, ¿no? Que necesita tener una parte común. Marketing no puede limitarse a generar un lead que ya haya rellenado el formulario y olvidarse, y ventas no puede esperar a que después de la reunión todo se cierre. Entre esa conversión, ese lead y esa reunión, tiene que pasar cosas, ¿no? Y tiene que haber un acompañamiento. ¿Quién es responsable en cada momento? Va a depender mucho del tipo de empresa, del tipo de proceso comercial, pues es más largo, más corto, si necesita un tipo de autoridad u otra, tenemos que reforzar nuestra propuesta de valor, de eso es específico de cada uno de ellos, pero sí que tenemos que entender en qué momento, ¿no? Y establecer ese acuerdo de servicio, ese playbook entre marketing y ventas nos va a ayudar a poder encontrar esas líneas de actuación y quién es responsable de cada una de las partes. Y luego,
dentro de ese agujero negro ya no está la falta de identificación de la responsabilidad, sino el no trabajar de forma conjunta, no trabajar como miembros de un mismo equipo, que necesitan avanzar, o sea, necesitan que el delantero meta el gol, pero el pase se lo tiene que dar el del medio del campo, o que todos, ¿no? Entonces, todos necesitamos de todos, porque marketing necesita el feedback de comercial para poder reconstruir, optimizar secuencias de contacto, mensajes publicitarios y ventas necesita que todo eso funcione mejor para que generen más volumen y a la larga se cierren muchas más cosas. O que los leads vengan más preparados y tengan que dedicar menos tiempo en cultivar, en fomentar, porque ya lo llevamos trabajado con esa capa previa, ¿no? Entonces ahí es donde está ese agujero negro, meollo complicado donde muchas empresas fallan. Bueno, vamos a entrar entonces, si me estás dando un pase, así como se lo estábamos dando al delantero recién, vamos a hablar de automatización, porque es una palabra que está muy usada y a veces pienso que de repente demasiado usada. Entonces se promete eficiencia, escala, orden, velocidad, pero muchas empresas se sienten después abrumadas porque no saben por dónde empezar o creen que automatizar significa montar una estructura compleja, muy cara o muy despersonalizada. Y aquí nuevamente la experiencia de Álvaro. ¿Qué automatizarías primero en una pyme B2B para vender más sin contratar más gente? El lead management es lo principal que iría automatizando. Es decir, poder identificar qué leads están más preparados. Vamos a meter dentro de la ecuación no solo la parte de lead management, sino también una capa de prospección de leads que también se puede automatizar. Lo primero que tenemos que conseguir es identificar qué es lo que lo que realmente supone un aporte de valor por nuestra parte hacerlo de forma manual y qué no. Entonces, a partir de ahí es donde vamos a poder ver qué vamos a automatizar. Tenemos ahora herramientas potentísimas, integradas con inteligencia artificial que nos ayudan a ahorrar tiempo, a ahorrar coste. No todo es automatizable, creo que ahí también es donde caemos muchas veces, en que todo lo queremos hacer rápido, que lo hagan por nosotros y olvidarnos, y necesitamos que haya alguien al volante de todo. No podemos, Sí. no podemos tener solo coches autónomos, sino necesitamos a alguien que sepa a dónde vamos, ¿no? Como poco, y que pueda pilotar ese vehículo. Con lo cual, lo primero es identificar qué acciones son en las que no estamos aportando valor para poder automatizarlas y llevarlo a cabo. Y decía, ahí podemos trabajar, por ejemplo, la parte de la prospección. Ahora, gracias a la automatización, y a la inteligencia artificial, vamos a poder identificar o se puede identificar señales con las que poder atacar aquellos leads que a lo mejor ya tenemos preidentificados como que podrían ser interesantes para nosotros, pero podemos atacar a aquellos que a lo mejor estén con un cambio en la dirección de marketing o que estén haciendo visitas a nuestra web, que hayan interactuado con nuestros contenidos en LinkedIn. O sea, perfiles que ya vemos que pueden estar más preparados para poder hacer una aproximación comercial, poder tocarlos. Cuando ya son leads, podemos automatizar todo ese proceso que decíamos de segmentación en base a criterios de afinidad con nuestro cliente ideal, a la interacción con nuestros contenidos, a la interacción con nuestras comunicaciones y ejecutar workflows, ¿no? Flujos automatizados de envío de secuencias de email, de envío de acciones. Eso es una de las primeras automatizaciones que deben hacer casi todos los e-commerce, ¿no? Que es el de felicitar al cliente que ya te ha comprado por su cumpleaños, ¿no? Y ofrecerle un pequeño descuento. Pues hasta ese tipo de cuestiones que se pueden automatizar influyen en la parte que decíamos de experiencia de usuario, de experiencia de compra, y ayudan a acercar las ventas porque generan una mejor impresión. Me interesa mucho lo que estamos hablando de esta priorización, ¿eh? Porque cuando estamos tratando de ayudar a las pymes, que digámoslo así, son el 80% de las empresas en el mundo, ¿eh? Todas partes, eh, y en esta colaboración que queremos hacer, en este podcast especialmente, cuando hablamos y quiero insistir un poquito, con cuidado automatizar primero para generar impacto, pregunto ahí, ¿es el seguimiento inicial? ¿Son los correos de nutrición?
¿Será la asignación de leads o la recuperación de oportunidades dormidas? Si me puedes orientar un poco ahí para darle cierta idea a este dueño de pyme que no sabe para dónde andar. El, A mí aquí me gusta hablar de que creo que es Jay Abrams quien lo comenta en un par de ponencias y en algún libro, que hay tres formas de hacer crecer un negocio, ¿vale? Y generalmente nos enfocamos en la primera, que es conseguir nuevos clientes. Que al final es la más complicada, pues tienes que estar pescando todo el día y tienes que estar trabajando por atraer, por buscar, por estar presente, por qué canales y por tal. Pero aparte de conseguir nuevos clientes, podemos incrementar el ticket medio de compra de esos clientes o la recurrencia en las compras que nos puedan hacer, ¿no? Con esas tres vías es con las que tenemos que trabajar para poder hacerlo. Las dos últimas son las más olvidadas y es donde hay una capa de posibilidad de automatización muy potente, pues precisamente porque si nuestro producto es no sé, imagínate que vendemos un producto que se puede comprar cada 15 días o cada mes y medio, pues estar pendiente y poder automatizar un pequeño recordatorio para que pueda ir comprando, poder generar ciertos descuentos, poder generar cierto tipo de acciones que nos permiten conseguir, oye, pues esa recurrencia, ¿no? Esa compra recurrente por parte del usuario. La que decíamos del medio, ¿no? Que es la de cómo maximizamos el ticket medio. Pues el ejemplo principal está cuando tú quieres comprar un vuelo en Ryanair, que directamente compras el vuelo, luego te ofrece un hotel, luego te ofrece un coche, luego si quieres incluso una maleta, pues si no la tienes, te ofrece, oye, estás incrementando, estás haciendo esa escalera de valor donde vas a ir comprando y vas a ir añadiendo más productos, porque lo que buscan es maximizar tu ticket medio y conseguir también crecer en ese sentido y no con solo el vuelo de 30 a 50. Bueno, yo creo que esos ya no existen, esos vuelos, No. pero pero esos costes, ¿no? Entonces, ahí tienes ya una buena vía para poder empezar a trabajar sin que te suponga una inversión adicional en nuevos canales y en aprender de dónde tienes que tirar. Oye, y sigamos ayudando a este empresario pyme, ¿eh? A este emprendedor. ¿Cómo distinguir una automatización útil de una que solo añade complejidad? Bueno, primero, si te quita trabajo, si te quita trabajo ya empieza a ser útil. Y luego, realmente supone un aporte dentro de ese proceso que tú estás intentando automatizar, supone una ganancia en tiempo, en reducción de costes, en algún punto te supone que no tienes que estar destinando ciertos recursos humanos y que se pueden destinar a otros aspectos. O sea, si eso supone un plus, ya es algo interesante para contemplar. Luego, ¿qué automatizaciones entrarían dentro de esa capa estratégica? Pues tendríamos que ver aquellas que realmente vayan a mover la aguja de nuestra métrica central, ¿no? De nuestra métrica de crecimiento. Si lo que necesitamos es conseguir más clientes fidelizados que compren o que firmen contratos de más de 6 meses, pues tú lo que tendrás que valorar es cómo influyen esas automatizaciones en la consecución de esos resultados y de esos objetivos, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, poder determinar cómo lo vamos a hacer. Pero como decimos, no todo, o sea, todo es automatizable, pero no todo debe ser automatizado. Porque necesitamos tener una capa Buen de consejo, ¿eh? aceptación. Ese es un buen consejo. Algo te quiero invitar a lo siguiente. Hablemos de prioridades correctas y errores caros, que eso sí nos ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Y en esta parte de la conversación, quiero entrar en la conversión, porque muchas empresas creen que el problema está en atraer los más tráfico, que lo hemos hablado acá, cuando en realidad el problema está en lo que ocurre con ese tráfico una vez que llega. Tienes tu bolsa de prospectos, tu bolsa de leads, y aquí, ¿cómo se trabaja ahora? Entonces aquí está el hombre y dice, ¿cómo se trabaja la conversión en empresas sin caer en trucos ni fórmulas superficiales? A ver,
Vamos a empezar por el inicio. Definimos Sí, qué entendemos por conversión, ¿no? Entendemos por conversión el momento en el que un usuario ejecuta una acción que nosotros queremos que haga y que es la que vamos a medir, ¿vale? Porque hay muchas veces que hablamos de conversión y nos centramos únicamente en que rellene un formulario, pero puede ser hacer clic y visualizar un vídeo, puede ser rellenar el formulario o puede ser registrarse en un evento o rellenar para tener en el calendario una reunión ya fijada, ¿no? O sea, cualquier tipo de acción que nosotros necesitemos o que queremos que ejecute, ¿no? Nosotros los solemos llamar eventos críticos, ¿no? Eventos que nos marcan cuando un usuario está cambiando de fase o cuando está cambiando de conciencia y que son las que vamos a medir. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que determinar es, ¿vale? ¿Cuáles son esas acciones y cómo lo movemos? Tenemos una capa que es de adquisición, ¿vale? Cómo atraemos usuarios, cómo conseguimos moverlos y luego lo que llamamos es activación. Como una vez que ya los tenemos, cómo les llevamos, qué es lo que vamos a hacer para persuadirles de hacer la acción que nosotros queremos que haga. El ejemplo claro y central, que es el de una web. Tú atraes tráfico con campañas, con contenido orgánico, con lo que sea. Tú atraes usuarios hacia tu sitio web. Lo que necesitas es que tus mensajes ayuden, tus llamadas a la acción, tu forma de estructurar el contenido del mensaje te lleve al usuario a solicitar información, a ampliar. Muchas veces a lo mejor no es ampliar con un formulario, sino, oye, pues de esta página quiero saber más, profundizo en el siguiente y ahí ya buscas. Ahí vamos a poder determinar ese funnel para entender dónde se produce esa conversión y dónde se produce la fricción que está evitando que eso se lleve a cabo. Pero esto mismo es extrapolable a cualquier otro tipo de evento crítico o evento de conversión. Oye, ¿cómo vamos a utilizar? Pues aquí hay cientos de métodos. Tenemos el framework de AIDA, ¿no? Atención, interés, deseo y acción, que, claro. que es muy de copywriting para poder intentar incentivar a ese tipo de acción por parte del usuario, a moverle, a llevarlo a cabo, a poder ejecutar esa acción, ya sea ver un vídeo, suscribirse a la newsletter o descargarse un lead magnet, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que medir como elemento clave. Y ahí es donde vamos a poder entender qué sucede. Medir todas las patas, porque hay muchas veces que nos limitamos a medir qué pasa desde la página hasta el formulario, pero no vemos si llegan a una página de gracias o qué puede pasar en esa página de gracias, que también podemos generar una conversión más avanzada. Y ahí, por ejemplo, en el ejemplo de los formularios, que al final es un poco el principal, muchas empresas se enfocan en pedir muchísimos campos en los formularios y no hay nada más que no hay nada que nos guste menos a los usuarios que tener que dar muchos datos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos ejercicios de CRO, ¿no? de mejora, de test para mejorar la tasa de conversión, lo primero que te llama la atención muchas veces es, oye, si quito este campo, mejora la conversión un X%, ¿no? Oye, pues es que a lo mejor esta fricción que te está generando, pedirle el CIF a un usuario que a lo mejor no tiene ni idea de cuál es el CIF de la empresa, porque él es empleado y no se lo sabe, hace que abandone cuando tenías una oportunidad. Y más ahora, pudiendo automatizar con inteligencia artificial ese enriquecimiento de datos que muchas veces ya no te hace falta solicitar tanta información porque al final es información que es pública y que vas a poder conseguir de otras formas, ¿no? Entonces, en esa facilidad o en esa intención de facilitar la conversión lo máximo posible a los usuarios, lo primero que tenemos que hacer es medir los pasos, identificar dónde están los problemas para poder solucionar y para poder facilitar todo lo posible. Buenísimo. Ese fue un muy buen consejo, ¿ah? ¿Y qué errores ves con más frecuencia en las pymes cuando invierten en marketing? Con toda tu experiencia. Cuando invierten en marketing, principalmente es falta de estrategia, ¿no? Es que muchas veces nos centramos en acciones, nos centramos en ejecutar en lugar de planificar previamente, ¿no? Y ese momento de sentarte inicialmente, determinar quién es tu cliente ideal, dónde se encuentra, cuál es tu propuesta de valor y cómo la vas a modular
para ese cliente ideal, construir los canales y poder llevarles las acciones concretas a los canales donde se van a encontrar es parte de lo que no se está haciendo. A partir de ahí es, vale, ahora estamos invirtiendo en marketing, pero nuestro objetivo, ¿cuál es? Nuestro objetivo es vender. Entonces, no solo nos quedemos en esto, es qué vamos a ofrecer en cada uno de los momentos, qué vamos a ofrecer desde que alguien recibe rellena un formulario de contacto, qué vamos a ofrecer cuando tiene una reunión, cómo va a ser hasta la propuesta comercial, qué aspecto, qué look and feel va a tener para que sea coherente con todo lo que ya estaba haciendo marketing, cómo vamos a trasladar el mensaje. A lo mejor determinas que la identidad de tu marca es hablar de tú de una forma directa, sencilla, clara, pero cuando llegamos a la propuesta nos enfocamos en hablar con terminología, con aspectos súper técnicos, donde al final puede generar rechazo. Oye, pues eso hay que contemplarlo, porque todo eso es marketing. Yo te digo que el marketing es completamente transversal, tiene que estar presente en todas las patas y todos los departamentos de la empresa, desde cómo se coge el teléfono para dar servicio cuando hay una queja de un cliente, a cómo se escriben los emails, cómo es la firma de correo o cómo te comunicas en campañas y a nivel comercial, ¿no? Entonces, todo eso es un poco esa falta de visión estratégica es uno de los que nos condena o que condena a muchas de las pymes, porque lo que quieren es ir muy rápido y a lo mejor no tienes todavía un product market fit bien claro, que tu producto no lo tienes realmente adaptado a ese público al que quieres llegar, no termina de resultar claro, no termina de resultar confuso. Entonces, centrémonos en aterrizar esas acciones y a partir de ahí escalamos campañas, escalamos inversión, y ya empezamos a meter volumen de tráfico, porque eso es lo que también nos va a permitir medir y poder abrir más o menos el grifo según las necesidades que tengamos. Déjame hacerte una pregunta. Con toda tu experiencia y con todas las cosas que ustedes están desarrollando en España, ¿cómo eliges canales y prioridades sin caer en modas? Cuando, por ejemplo, usted dice ya murió, o esto es lo nuevo. ¿Tienes alguna línea que nos pueda ayudar en eso? Es que el objeto brillante es el mayor problema, ¿no? Esa decisión, esa toma de decisiones en base a lo que hace la competencia, o tengo un amigo Exacto. que hace esto y le ha funcionado muy bien, ese es el primer error. Y viene concretamente del punto anterior. Y es que si tú tienes claro cuál es tu estrategia, y cuando hablo, o cuáles son tus bases estratégicas, ¿no? Que son cliente ideal, propuesta de valor, etcétera, tú lo tienes muy bien definido y sabes en qué canales tienes que tener presencia y dónde vas a estar, y estás midiendo cuánto te retorna, cuánto se convierte, cuánto te lleva cada una de esas acciones. Podrás probar nuevos canales, claro que sí. Te podemos innovar y podemos ir iterando. A lo mejor tienes un 20% para poder probar, un 20% de tu esfuerzo para poder probar, pero mantén un 80% en aquello que te esté funcionando, ¿no? Entonces, ahí sí lo podemos hacer, sí que lo podemos hacer. Poner todo al rojo, pues probablemente sea arriesgado. Te puede salir bien. Como en todo en esta vida, sí puedes tener ese punto de suerte que te funcione, pero generalmente está abocado al error y al fracaso, ¿no? Necesitas conceptualizar muy bien qué es lo que tienes que hacer para poder llevarlo. Y en ese caso, yo siempre recomiendo eso, mantener a lo mejor un 20% del esfuerzo, de los recursos para poder probar y para poder testar, porque van surgiendo alternativas nuevas, y sobre todo que lo que le funciona a uno, por mucho que sea hasta del mismo sector, vendiendo el mismo producto al mismo tipo de persona, puede que no te funcione, porque al final cada empresa tiene una personalidad, la percepción de los usuarios va a venir marcada por múltiples factores, confianza, experiencia, etcétera, que puedas generar, por lo cual al final no todos podemos hacer lo mismo. Exacto. Bueno, Álvaro, esto ha sido el tiempo volado, ¿ah? Muy rápido. Y ha sido una conversación muy valiosa, porque mira, más allá del marketing, lo que hemos conversado hoy toca un tema mucho más amplio, que es la necesidad de construir negocios con criterio, con método, mucha metodología, lo hemos hablado,
y con capacidad de traducir el esfuerzo en resultados reales. Bueno, siento que nos estás dejando muchas ideas potentes, que no toda actividad genera valor, que captar leads no basta si no existe un sistema para gestionarlo. Eso es un tema importante, amigos. Que automatizar bien exige prioridades claras, lo mencionaste muchas veces, y que la conversación no se mejora con trucos, sino que con una comprensión profunda del cliente, del proceso y del negocio. Así que, Álvaro, te digo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu forma de pensar y también esa mirada tan concreta sobre cómo ayudar a las empresas a vender más y mejor. Bueno, y a toda la gente que nos acompañó en este Café con R, muchas gracias por estar acá. Oye, si esta conversación te hizo pensar en cómo está funcionando hoy tu marketing, tu proceso comercial o tu sistema de captación, compártela. Pásasela a tus amigos, a tu jefe, a tus vecinos, a todo el mundo. Porque muchas veces el problema no es la falta de las ganas de crecer, sino muchas veces la estructura para hacerlo bien. Pero antes que nos vayamos, Álvaro, ¿cómo te ubican? Danos ahí las coordenadas, sitio web, LinkedIn, lo que sea, todo. Bueno, lo primero, gracias por el tiempo. Me pueden ubicar en LinkedIn como Álvaro Ovejas, el Leitmotiv, que es leadmotiv.com, nos vais a encontrar. Además, hemos lanzado una nueva web con todo nuestro nuevo posicionamiento y nuestra nueva línea visual, con lo cual vais a ver las últimas, lo último. Y en cualquiera de estos canales vais a poder contactar conmigo sin mayor problema. En LinkedIn trato de ser todo lo activo que mi tiempo me permite. Hay veces que, como se dice, ¿no?, en casa del herrero, cuchillo de palo, pues muchas veces no termino de publicar tanto contenido como me gustaría, o como tengo en el backlog de ideas para ejecutar, pero sí que soy activo respondiendo y participando en conversaciones, porque creo que en ese aporte de conocimiento conjunto y en compartir, creo que está también el crecimiento de todo nuestro ecosistema. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, nuevamente, Álvaro Ovejas, y a toda la gente. Nos vemos en un próximo capítulo en otro lugar del mundo. Así que estén atentos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.